Hola, esta es la cuarta clase del curso de trading de Sniper Analytics, la personalidad de la manera. Ok, vamos con primerito, con tipo de velas. Antes que nada, las velas que estamos viendo en este caso, esta es una vela martillo con un cuerpo pequeño y una mecha larga que le supera el tamaño del cuerpo. Lo mismo, esta roja, ambas son martillos. La diferencia de estas dos puede ser evidente, la una es de un movimiento alcista y la otra es bajista. Y estas dos de acá, en cambio, son velas envolventes de poder. Pero, ¿qué nos quiere decir una vela? En este caso, estas velas de cuerpo pequeño, la diferencia entre la verde y la roja es que aquí el precio empieza en la vela verde, siempre el precio inicia en el punto más bajo, justo en esta línea, ¿sí? Ahí ha iniciado el precio, en la línea horizontal. De ahí, en el transcurso del precio, ha subido todo lo que ha subido, inclusive llegó a estar en un segundo acá arriba, en donde termina esta mecha, inclusive también bajó hasta este punto, pero finalmente después de ese movimiento el precio se cierra en este lugar arriba, ¿sí? Entonces por eso la velita es verde, porque es una vela alcista, al contrario de esta, ¿sí? Si recordamos, la vela inicia su precio en el lugar bajo y se cierra arriba. En cambio, la roja inicia su precio arriba y termina abajo. Entonces, en el transcurso del tiempo que representa esta vela, que sea 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, el precio de aquí se eleva un poco, termina por caer hasta este punto para finalmente, terminado su periodo de tiempo, se cierra en este lugar. La diferencia con las velas doji: la vela doji no tiene un cuerpo específico, ¿sí? Eso quiere decir que el precio inició en este lugar concreto, en ese lugar, subió todo lo que tuvo que subir, bajó todo lo que tuvo que bajar, pero en el momento de cerrarse se cerró exactamente en el mismo lugar. Entonces lo que nos está enseñando es que aquí hay un gran volumen que se encuentra, aquí hay una gran pelea entre compras y ventas, ¿sí? Igual vemos en esta vela doji de acá, lo que nos está enseñando es que el precio inició en este punto alto, todo el precio cayó durante el tiempo que representa la vela y volvió a subir. ¿Qué nos está diciendo eso? Que por más que se haya movido todo lo que se haya movido, el precio inició en el mismo lugar y se cerró la vela en el mismo lugar. Lo mismo aquí, abrió el precio aquí, subió todo lo que subió, cayó y se cerró exactamente en el mismo lugar. Vela doji lo que nos está enseñando es que aquí hay un gran volumen, una gran presión que se está encontrando, que se están peleando entre compras y ventas. Aquí en los patrones de tendencia bajista, obviamente nos están enseñando que el precio inicia en un punto y termina en un punto más bajo. Por ejemplo, aquí el precio, como es una vela roja, inicia en este lugar alto, cae hasta acá, tiene una corrección de mercado, una vela, 2 velas, pero aquí termina la corrección y en este punto termina de caer. Entonces es un patrón de continuación de tendencia bajista porque el precio empezó aquí y terminó aquí abajo. Sí, ahora esta es una vela verde, eso quiere decir que se abre desde el lugar bajo para subir, ¿sí? Se cierra, se abre la roja y se cierra aquí abajo, ¿sí? Este par de velitas que se pueden llamar velas gemelas o rieles de tren, estas también son bastante parecidas a un doji, porque como tienen el mismo tamaño y son seguidas una de otra, lo que nos está indicando es que igual hay un gran volumen de compras y un gran volumen de ventas chocándose en el mismo lugar, pero en este caso ganando las de tendencia bajista. Aquí tenemos un precio que en este punto inicia, sube hasta acá, continúa, cae 1, cae 2 y cae 3. Entonces, ¿por qué continuación de tendencia bajista? Porque el precio inició aquí y se terminó aquí este movimiento. Todo lo contrario, en un movimiento alcista, el precio inicia aquí, abajo, sube, corrige 1, corrige 2,
y continúa su movimiento alcista. Inició aquí arriba, inició aquí y se cerró aquí arriba. Ahora, esta vela empezó aquí arriba, la roja, se cierra acá abajo, se abre la verde, sube y se cierra aquí. Entonces el precio termina elevándose en un lugar más alto. El precio aquí, ¿sí? El precio aquí se abre, cae, se cierra esta vela, se abre una siguiente, se cierra, se abre una siguiente, se cierra, se abre una siguiente y el precio ha terminado en este lugar. Entonces, el precio inició aquí y terminó en un lugar más alto. Una vela de cambio de tendencia o velitas de cambio de tendencia, que obviamente para nosotros de forma mucho más profunda no nos vamos a guiar simplemente por esto. Esto simplemente es para darnos cuenta que no debemos de encontrar el significado de una por una las velas, ni de dos en dos o de tres en tres, sino un grupo que nos represente qué es lo que está haciendo una estructura, ¿sí? En este caso vemos que aquí el precio sube un poco y termina cayendo, ¿sí? Entonces en un inicio era alcista y termina abajo. En este caso el precio inicia aquí, en este punto cae y termina mucho más arriba, acá. Aquí el precio de este lugar cae un poco más. En este lugar se abre la verde y bloom, termina acá arriba. En este punto, esta vela inicia, se cierra aquí, cae una vez, cae dos veces. Entonces un precio que estaba inicialmente teniendo un enfoque alcista termina corrigiendo o yéndose a la baja. Esta vela inicia acá arriba, cae con fuerza, ¿sí? Y la siguiente vela simplemente muestra una intención de que quiere continuar el precio al alza, ¿sí? Terminado acá. Ahora aquí el precio se abre en este lugar, ¿sí? Se cierra aquí, pero finalmente tenemos una vela pequeña que indica que el precio al estar aquí se cerró acá un poco más bajo, ¿sí? Nos está indicando una intención de venta. Ok, bueno, yo estoy consciente de que mucha gente debe tener todavía muchas dudas con esto. Hay un tema que yo me gusta cubrir en este aspecto. No considero que es tan importante aprender a leer el significado una por una de las velas. Si bien las velas son las que nos indican cuál es el movimiento de los mercados y las intenciones de los mercados, leer una por una las velas termina siendo algo erróneo e improductivo. Entonces, bueno, yo les voy a dejar un pequeño manual, ¿sí? En la página web de Sniper, y ahí ustedes pueden leer un poquito más acerca de la cuestión velas. Pero recalco, considero yo que es infructuoso profundizar en este tema. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un movimiento real versus las velas amplias, ¿sí? Para eso voy a usar nuestro TradingView. Y en TradingView vamos a agarrar un gráfico cualquiera. ¿Cómo puedo identificar cuál es un movimiento falso y cuál es un movimiento real? Se puede calificar como movimiento falso y movimiento real cuando nosotros nos encontramos velas pequeñas una seguida de otra. Sí, en este caso yo me estoy encontrando velas medianas, grandes de hecho, ¿sí? Hasta llegar a este punto. Y después otra vez encontramos velas un poco más pequeñas. Entonces, la diferencia entre un movimiento falso y un movimiento real es que, si nos damos cuenta, aquí tenemos velas de mucho tamaño a comparación con la siguiente. Entonces aquí hay una vela, dos velas, tres velas que son fuertes. Y nos damos cuenta que para cubrir el mismo tamaño se necesitan 1, 2, 3, 4, 5 velas. Entonces este es un movimiento que es más real, que es más lento, pero por lo tanto es más sostenido. Esto nos indica que puede haber una intención de compra. Ahora, si nos damos cuenta, en este lugar podemos encontrar, se ven varias velas pequeñas, ¿sí? Eso quiere decir que cuando existe este momentum, ¿sí?, las velas pequeñas nos indican momentum. Eso quiere decir que el precio, por más que se esté tardando, está yendo a un lugar específico. Yo estoy detectando un pequeño movimiento.
Y como vemos, por más que las velas estén subiendo y bajando, terminan llegando a un punto muy bajo. No a diferencia de un movimiento falso, que por lo general ocurre con manipulaciones de mercado. Si nosotros observamos, aquí hay velas de gran tamaño y de gran poder, ¿sí? Que nos representa una gran impresión de volumen. Aquí hay mucha gente presionando, ¿sí? Entonces, después de revisar esto, nos damos cuenta que el precio aquí ha subido en un par de meses, lo que después se tarda muchísimo en caer, pero es una caída bastante sostenible. Entonces, la diferencia clara es que para ustedes reconocer un precio real, simplemente son movimientos cortos, ¿sí? Movimientos cortos. Por más que el precio esté tardando mucho en subir a un lugar, terminará subiendo, ¿sí? Si no se rompe la estructura. A diferencia de un movimiento de gran amplitud, esto por lo general es causado por manipulación. Y ese tipo de manipulaciones muy generalmente dan rebotes o correcciones muy fuertes, terminando el precio por lo general justo donde empezó. Ok. Ahora vamos a cubrir el tema de las mechas. Elimino todo esto. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta en este lugar, bueno, repito esto, siempre cuando ustedes estén revisando la gráfica necesitan ver con un tamaño adecuado para poder identificar qué es lo que les puede mostrar cada una de estas velas. Si nos damos cuenta, aquí y aquí tenemos mechas cortas a comparación de este lugar. Si observamos en este lugar, observamos aquí, observamos esto, ¿sí? Esto es casi un doji. Observamos esto. Cuando hay muchas mechas, hay una mecha muy amplia, lo que me está indicando es que hay debilidad en el movimiento. Me explico. Si esta es mi vela, ok, cuando esto termina teniendo una gran mecha a la baja, ¿qué es lo que me está indicando? Que aquí el precio tuvo una presión bajista, ¿sí? Aquí en la misma altura tuvo una presión bajista que impulsa que el precio llegue a este punto, pero en el mismo lugar se registra una presión al alza. Entonces el precio termina en este lugar. Como dije antes, simplemente es una presión de volúmenes que impulsan un movimiento brusco, pero esto lo que nos muestra es una debilidad a la baja. O a su vez, para no crear confusión, es una fuerza al alza, ¿sí? El precio cayó, no fueron lo suficientemente fuertes los impulsos de ventas y los que terminaron siendo más fuertes fueron los impulsos al alza, ¿sí? Todo lo contrario, si yo tuviera una mecha hacia arriba, quiere decir que hubo un gran impulso hacia arriba que movió el precio a un lugar más alto, pero este precio no se pudo mantener ahí. Entonces la presión alcista no fue lo suficientemente fuerte como para mantenerse por un gran momento y terminó cayendo otra vez. Quiere decir que el precio subió eventualmente, pero la presión bajista fue más fuerte y cayó, ¿sí? Eso es lo que nos indican los mechazos. Ahora, las velas y los comportamientos. Como yo les explicaba, no es tan importante encontrar el significado de los movimientos de todo esto, porque va a ser un movimiento o una va a ser una travesía infructuosa. Lo que nosotros debemos buscar es más bien, y eso lo vamos a ver mucho más detenidamente adelante en el curso, les mostraré esto.
justo en esta área Demo. yo estoy encontrando un bloque de órdenes bastante fuerte. ¿Sí? Estamos en mensual. Ahora voy a bajar a diario. Y aquí en diario, ahora sí me interesa qué es lo que sucede justo en este lugar. Si nosotros nos damos cuenta, el precio mantiene. Ok. Como observamos aquí, el precio mantiene una estructura alcista, viene desde abajo detenidamente y llega a un precio alto. Nosotros nos debemos detener a analizar justo en esta zona, que es lo que nosotros encontramos, y eso se va a ver en el segundo mes más o menos, encontrar estas zonas de súper interés. Entonces, cuando nosotros vemos un movimiento que sucede en esta zona, ya nos llama la atención. Entonces, siempre vamos a estar viendo los comportamientos de las estructuras, ¿sí? Dentro de esto. Y si nos damos cuenta, justo aquí, ahora sí me va a llamar la atención una vela en particular. Este doji. Este doji a mí me indica que aquí hay una presión en ventas bastante fuerte. Y si nos damos cuenta, acá arriba hay otro doji. ¿Sí? Entonces, para mí es infructuoso analizar una por una las velas en todo este mar de velas gigantesco. Lo que es importante es distinguir un comportamiento concreto en una zona específica, como lo es una zona que nosotros hayamos definido, una zona o un nivel. Y en este nivel, que es muy importante, estamos viendo esto. Y después, eventualmente, como aquí percibimos un cambio de estructura, pues el precio termina continuando un movimiento a la baja durante varias semanas. Y esa es la forma en la que nosotros podemos prever movimientos largos. Ahora, después de haber revisado las velas y el comportamiento y haber mostrado los tipos de velas, y bueno, ya les di la explicación. Para mí no es tan necesario tener que revisar una por una las velas, porque como les dije, esa sería una travesía bastante infructuosa. Lo que nosotros deberíamos siempre enfocarnos es en dos cosas, y que para mí son parte de la santísima trinidad del trading, para mí, que son la tendencia, los niveles y la estructura. Vienen ganancias. ¿Por qué digo esto? Cuando una persona se centra en la tendencia, en los niveles y en la estructura, termina obteniendo movimientos de gran tamaño, muy largos, que pueden ser muy sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, aquí, todo lo que yo observo desde este punto hasta acá arriba son movimientos alcistas. Entonces yo puedo buscar cualquiera de los lugares de interés que me dé la gráfica aquí para continuar las compras. Pero cuando ya veo yo que se crea el cambio de tendencia, que va para notar un cambio de tendencia es necesario un cambio de estructura, un clímax de compra o un clímax de venta, y por lo general estar en un techo histórico o en un piso histórico. Pero esa no es del todo necesaria siempre, porque tendríamos que ver el gráfico cada 10 o 20 años que ocurre eso. Todo eso dura una tendencia. Entonces, si observamos, todo lo que vemos aquí está siendo bajista. Desde este punto, todo está siendo bajista. A pesar de que tiene sus correcciones de mercado, el precio nos entrega movimientos que siguen siendo a la baja. Entonces, hace ratito encontramos ya este nivel, tenemos la tendencia y ahora debemos conocer la estructura, que como les dije, esa es la trinidad de mi trading.
Y cuando yo estoy aquí, me doy cuenta que aquí ocurrió un cambio de estructura. Eso se nota en velas diarias. Y al yo tener aquí mi cambio de estructura, yo puedo iniciar aquí mis ventas. Y como esta es una tendencia bajista, nos podemos dar cuenta e intuimos que como todo esto está a la baja y la tendencia es la que manda, la tendencia manda, entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Que el precio continúe bajando por lo menos hasta este punto, por lo menos. Y en este lugar, que obviamente se tardará muchísimo en caer, estamos hablando de 1700 pips, que es una cantidad bastante fuerte de pips. Entonces, si ustedes logran tener la capacidad de encontrar lugares así de importantes, de tener ese nivel, tener esa tendencia y tener la confirmación de una estructura, pueden tomar decisiones para el mercado y para su trading favorables, en la que tengan un riesgo pequeño, buscando ganancias bastante fuertes, bastante amplias, bastante atractivas. Y esa es la forma en la que van a aprender a operar en este curso.